forma estable, ligados por vínculos de reproducción, esto es importante, identificados por una serie de características entre las cuales podemos mencionar territoriales, políticas, jurídicas, étnicas, religiosas, entre otras. Entonces, nuevamente, ¿qué es la población? Es un conjunto de individuos que está constituido de forma estable, ¿ya?, ligados por vínculos de reproducción, identificados por este tipo de características, como el territorio, una de las fundamentales, jurídicas, religiosas, políticas, étnicas, culturales, para que recordemos. La forma en que se distribuye la población sobre el territorio es uno de los objetivos de la demografía, ya lo hemos visto, ¿no? No solo es ver y conocer la magnitud de la población, es decir, cuántos son, sino cómo se distribuyen, ¿sí?, en una determinada localidad, en un determinado país, en un determinado departamento, en un municipio. Esto de la distribución de los pobladores en un determinado territorio es motivo de preocupación, si me permiten el término, ¿sí?, y atinge directamente a los gobernantes de territorios para ver que esa distribución en lo posible sea relativamente equitativa, ¿ya? Y particularmente dónde esperan los gobernantes que haya algo de género. Si estamos hablando de un país, ¿dónde? ¿Perdón? ¿Cuál? ¿En las capitales? ¿Sí? ¿Será que nos interesa tanto como gobernantes que haya gente en las capitales? Por ahí no del todo. ¿Sí? Si yo fuese dueño de un territorio, ¿dónde quisiera que haya gente? En las fronteras. ¿Dónde? En las fronteras. En las fronteras. ¿Sí? En las fronteras. Es por eso que se da, incluso, y antes se daba mucho más alicientes para las personas que incluso iban a trabajar en las fronteras. ¿Con qué afán? De resguardar los límites que tenemos territoriales en el país, ¿ya? Y en esto no me van a dejar mentir, y tal vez ustedes no lo han oído, ¿no?, pero probablemente de sus papás sí. En el área de salud, en el área de educación, los que iban a trabajar en fronteras tenían bonificación, es decir, aparte del sueldo tenían un bono, ¿sí?, que repercutía en la parte económica, que les daba un poco más de plata. ¿Con qué afán? En los límites que tenemos con las fronteras. Es lo que les he dicho, cuidar precisamente que vaya creciendo la cantidad de individuos ahí, para que no haya avasallamiento y no se entre a nuestro territorio. Incluso, aparte de tener el bono ya efectivo en dinero, ¿sí?, les daban, ahora no sé cómo será en este momento, les daban muchas otras posibilidades más para que se establezcan ahí. Por ejemplo, si uno iba a trabajar en una frontera en el sector salud, le daban vivienda, ¿sí?, le daban una casita, un departamento para que se pueda establecer con o sin su familia, ¿ya? ¿Qué otro beneficio que podían recibir? Pulpería, ¿sí?, es decir, alimentos básicos en el consumo de forma gratuita también. Entonces, una de las estrategias dentro de la política nacional para que se queden era dar ese tipo de alicientes para que los profesionales se vayan a quedar allá, ¿ya? Y si es que no se quedaban y estaban momentáneamente, dar las mejores condiciones para que puedan hacer prevalecer ese derecho territorial del país en el que están, ¿ya? Lógicamente que ahora hay una marcada tendencia a qué, a lo que ustedes decían, a que donde se vea la mayor carga poblacional, sí, en las ciudades. Pero por ahí eso es lo que yo como gobernante no esperaría, no alentaría a las personas, ¿sí?, que del área rural se vayan a la ciudad. ¿Por qué no? Y hay un tema en el cual vamos a hablar precisamente de esto.
por qué no alentar a que la gente de la zona rural se mueva en todo caso a la ciudad? Fíjate que con la venta de los recursos alimentarios, ya que producen en las zonas rurales más que todo. Ya, podría ser esa una, no te digo que no, ¿sí? Pero no es la principal. Tal vez el recurso económico. ¿Qué es sobre el recurso económico? Porque la ciudad, como hay mayor cantidad de personas que salen, o sea, como parte de una carrera, entonces hay más demanda de comprar un trabajo. Ya, Cuando viene es muy complicado, tanto ya. para los de la ciudad como. Miren, nos estamos poniendo a pensar siempre desde el punto de vista de la ciudad, que respecto al área rural, al campo. ¿Por qué no tienen que salir tanto del campo? Una era la que nos decía Gustavo, ¿sí va a haber menos producción? Probablemente sí. Otra, También todo el sector agrícola. ¿qué pasa con el sector agrícola? Por ejemplo, si es que se tiene menos población en las áreas rurales, que es donde hay menor producción de alimentos que van hacia la ciudad, también tal vez puede disminuir la producción. Es lo que nos comentaba Gustavo, ¿no es cierto?, respecto a la producción. Puede ser, pero no necesariamente eso. ¿Ya? Puede ser, les estoy diciendo que no es que estén en desacuerdo, pero no es la causa principal de que yo como gobernante, ¿sí?, no desee que se mueva la gente a la ciudad, sino que se quede en su lugar, pero no con el afán de que se queden estancados. ¿Ya? ¿Cuál es el afán? De que haya progreso en las zonas rurales también, y lo que les comentaba, ¿sí?, se transformen en zonas urbanas. Porque una zona rural, estamos acostumbrados nosotros y vamos a transformar esa creencia o ese concepto que tenemos de zona rural, campo. Ciudad, urbano. No. ¿Ya? Hay algunas características que me van a permitir decir que por más que esté en el campo, esa puede ser una zona urbana. Una tiene que ver con la carga poblacional, ¿sí?, la magnitud o la cantidad de gente que esté en el área, en el campo, digamos, no en el área rural, en el campo. Una es esa. Y otra vital también, que la vamos a ver más adelante hoy día, ¿sí?, es la producción. ¿Sí? Que no solo se quede como primaria, sino que podamos llegar a secundaria, ¿sí?, o incluso a un nivel más. La idea como gobernador de un país, ¿ya?, como líder de un país, es que yo fomente en todo caso que las personas se queden en su lugar de origen, pero hagan crecer ese lugar de origen que antes podía llamarse zona rural, que tenga una transición a zona urbana. Porque vamos a ver indicadores, y ustedes me van a ayudar incluso a actualizar los indicadores que tenemos respecto a esta tendencia que se ha visto marcada ya hace muchos años, de que la gente de la zona del campo tienda a migrar a las ciudades particularmente. ¿Ya? Y eso no es bueno, no es bueno. Por más que digamos, ahí no, la zona urbana ha crecido en la cantidad de gente en las zonas urbanas, no necesitamos eso. ¿Sí? Y uno de los indicadores de desarrollo productivo y de desarrollo económico realmente que demuestran un crecimiento en estas áreas es la transformación de zonas rurales a zonas urbanas. ¿Ya? Pero para eso vamos a chequear más adelante también cómo catalogamos a una zona urbana y cómo catalogamos a una zona rural. ¿Ya? Vamos a sacar de nuestra cabeza eso de que de dónde provienes de zona rural porque está en el campo, no necesariamente. Van a ver que algunos, ¿sí?, de nuestros municipios en el departamento de Chuquisaca particularmente o en otros departamentos de nuestro país son catalogados y clasificados como zonas urbanas. ¿Ya? Y ustedes me van a dar ejemplos de aquí mismo, si se conocen parte de los municipios o son oriundos de algún municipio del departamento de Chuquisaca. ¿Ya? Lo que les comentaba siempre ha sido un motivo de preocupación de los gobernantes cómo se distribuye nuestra población, ¿no es cierto? Y particularmente dónde poblar
cuidar y que no avasallen las fronteras de mi territorio, de lo que me pertenece. Es lo que tienen que hacer los gobiernos de turno. Por ahí no se está pensando mucho ahora en esto en nuestro país porque tenemos problemas mucho más profundos, ¿no?, económicos, pero no hay que dejar de lado esta situación, porque zonas poco pobladas que son limítrofes, ¿sí?, a través de qué nos damos cuenta de que son límites territoriales. Ahora con la georreferenciación es mucho más fácil a través de la informática, ¿no es cierto?, trabajando con puntos, latitud, sí, etcétera, y teniendo una georreferenciación, es decir, mapas informáticos, es mucho más fácil trabajar sobre nuestros límites. Pero antes, ¿cómo se hacía? Antes no teníamos eso. Antes utilizamos qué cosa para tener una referencia de los límites de posesión en territorio. Todo lo que era la naturaleza, ríos, ¿sí?, que en algunos casos han ido desapareciendo, se han ido secando, ¿sí?, montañas. Entonces esas eran nuestras referentes precisamente para los límites territoriales. La idea es poblar el interior de un territorio y fomentar el desarrollo de actividades de tipo agropecuario, agrícola, la parte pecuaria, ganados, ¿sí?, hasta llegar a una posible comercialización en esos territorios en los cuales se está poblando. Justo lo que comentaba, distribución territorial urbana y rural. Estos asentamientos que tenemos de población en un determinado territorio se dividen en urbanos y rurales, particularmente según qué. Una, la que conocíamos, según la cantidad de gente, es decir, magnitud, ¿sí?, cantidad de población que tenemos en ese territorio. Pero la que no sabían, ¿sí?, y estoy seguro que no sabían, con la cual se complementa es o son las actividades económicas que se desarrollan en esos lugares, ¿ya? Entonces se complementan, ¿sí? No necesariamente tiene que haber una gran cantidad de gente si las actividades económicas, ¿sí?, son entre secundarias y terciarias. ¿Esto dónde ha llevado? En colegio, ¿sí? Actividades económicas, estoy seguro, y es parte de la currícula de formación en colegio, ¿sí? ¿Qué tipo de actividades tenemos? Actividades primarias, actividades secundarias e incluso tenemos actividades terciarias ya por ahí en capitales, ¿ya? Vamos a ir con cómo vamos a catalogar o cómo vamos a clasificar en estos dos tipos de zonas territoriales urbanas y rurales, ¿ya? Según el número de habitantes, las zonas urbanas, según este número de habitantes, las zonas urbanas, ¿cuáles llegarían a ser? Ciudades o asentamientos que poseen más de 5.000 habitantes. Con esta premisa, hay algunos municipios, capitales de municipios que tienen más de 5.000 habitantes en el departamento de Chuquisaca. ¿Será? ¿Cuáles? Monteagudo. ¿Qué más? Tamal, por ahí. Se supone que la ciudad de Sucre, ¿no es cierto? Ya es ciudad. Entonces, si es ciudad, con ese denominativo, ya podemos considerarla una zona urbana. Habrá algunos municipios o localidades que por decretos han sido nombradas ciudades. Aquí tenemos en el departamento una en particular. ¿Cuál? ¿Será? Ha sido nombrada como ciudad, tal vez como ciudad intermedia, ¿sí? Pero por decreto no, ¿sí? Hay una en particular que en su momento ha sido nombrada como ciudad, que es Padilla, ¿sí?, que tiene ese denominativo de ciudad que ha venido desde arriba como decreto. ¿Sí? Pero por ahí ahora casará o no casará con lo que nosotros estamos llevando, tener más de 5.000 habitantes. Tendríamos que ver si la localidad, porque una cosa es hablar de localidad cabecera del municipio y otra cosa es hablar del municipio completo, ¿no ve? El municipio completo involucra qué cosas, toditas las comunidades que tiene, por ejemplo, Padilla, ¿ya?, entre algunas Pilipili Alto, Pilipili Bajo, que están dispersas, lejos de la parte central. Les digo porque yo he hecho ahí mi internado migratorio, ¿ya? En ese sentido, ¿ya?, vamos a ver la localidad del asentamiento mismo, es decir, capital del municipio, si me permiten el término, donde está el pueblito, mejor, si tiene más de 5.000 habitantes, ya podría considerarse una zona urbana, ¿ya? Otra, pueblos o asentamientos
la población fluctúa entre los 2001 y las 5000 personas, o entre 1001 y 2000, siempre y cuando la mitad de la población económicamente activa trabaja en actividades secundarias y o terciarias. Ve, aquí viene el plus. ¿Verdad? O sea, no necesariamente necesito que tenga más de 5000 habitantes o entre 2001 a 5000 personas, sino tengo en ese pueblito, si me permiten decirlo así, ¿sí? Entre 1001 a 2000 personas, pero más del 50% de la población económicamente activa trabaja en qué? En actividades de tipo secundaria o terciaria, y ya la podemos considerar zona urbana. ¿Cuáles? Primero, entonces, recordaremos cuáles son las actividades primarias, secundarias o terciarias. Creo que con las primarias no tenemos ningún dilema, ¿no es cierto? Vayan mencionándome las actividades primarias. La agricultura, ¿qué más? La ganadería, la agricultura, ¿qué más? La pesca, la caza, ¿sí? ¿Qué otras más? ¿Perdón? Ya la producción avícola, ¿sí? ¿Qué más? Producción como básica, ¿no es cierto? Sin industrializar, porque ahí está la gran diferencia en la segunda categoría que tenemos dentro de la actividad económicamente activa. ¿En qué consiste esta segunda? ¿Sí? Este segundo nivel. Actividades económicamente activas, digo, actividades económicas secundarias. ¿Cuáles? ¿Qué implica la actividad secundaria? Busquen, para que no se nos quede. Y entre otras primarias estará la minería. ¿Sí? Está la minería, pero no como industria. ¿No es cierto? Porque ¿qué significa industria? Vamos a chequear y quiero que me revisen eso. Diferencias entre actividad primaria, actividad secundaria y actividad terciaria, actividades económicas. ¿Alguien? ¿Cómo es, Antonella? A ver, léemelo. La producción secundaria económica hace referencia al conjunto de actividades productivas que transforman las materias primas en bienes elaborados o semielaborados, es decir, la industria manufacturera y construcción. Perfecto. ¿Ya? Entonces, es agarrar todo eso que hemos producido en la actividad primaria e industrializar. ¿Sí? Ejemplo, a ver, un ejemplo quiero que me den de transformación de una actividad primaria en secundaria. O sea, el producto de nuestra actividad primaria la vamos a industrializar. ¿Cuál podría ser? Hay morados que se siembran, lo pasan a hacer harina de api para Ya, perfecto. Ya tienen una pequeña fábrica o que procesa el alimento, la materia prima, y la transforma en algo que ya está para qué, para comercialización. ¿Qué otra? El ají. ¿Sí? El ají. Si es que hacen ahí, ¿sí? Se transforma en una industria. Hacen secar, posteriormente molerán, pondrán algún tipo de aditamento, ¿sí? Embolsarán. ¿Y otra vez? Sí, digamos, la caja, la almendra, digamos, la transforman a buen aceite. Y la transformación, porque la castaña como tal se puede comercializar así como tal, ¿sí? O si no, la transforman. Eso es. Entonces, ¿y se podrá hacer eso en el campo? Sí. Ahí debería estar el fomento de quién? Del órgano rector, ¿no? De los gobiernos, no solo el gobierno central, sino los gobiernos departamentales. Ver dónde hay potencial, ¿sí? ¿Para qué? Donde se está explotando y se está generando bien una actividad primaria, hay producto, y que no se quede acá, sino industrializar. ¿Cuál es la mayor zona productora de ajo y de cebolla en el departamento de Chuquisaca? ¿Saben? Que incluso sale como materia prima, ¿ya? O se lleva a otros departamentos y ahí se industrializa. La zona de Urbina, Villa Charcas, por este sector se produce y se exporta, ¿ya? Se llega a exportar.
Lamentablemente, si se tuviera ahí una fábrica que pueda hacer, no sé, enlatados, conservas ya de cebolla, ajo, sería brutal, ¿no? Le dan un plus y una plusvalía al producto que están haciendo. En la zona, por ejemplo, de Monteagudo, ¿cuál podría ser? Es una zona netamente ganadera, ¿no es cierto? ¿Producción de qué? De cerdos. ¿Verdad? ¿Qué se podría hacer allá? Una fábrica de embutidos, pónganse, para que no tengan que llegar hasta acá y en Cobolde, Paladín, etcétera, y así industrialice, ¿me dejo entender? Esa es la idea y ese es el fomento que debería haber desde los gobiernos centrales y departamentales. Si hay industrias, va a haber mayor movimiento económico ahí y va a haber mayor cantidad de ¿qué? De oferta también de trabajo en esas industrias, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, esa debería ser la idea, la transformación de nuestro país. La persona que esté con ganas de trabajar. ¿Y eso se va a dar de un día para el otro? No. No van a decir, no, para el año que viene, para 2 años, no. Existe un cambio, ¿sí? Un cambio que se va a ver de aquí a un buen tiempito, 8 años, 10 años tal vez, ya establecida una fábrica, ¿sí? De embutidos para comercializar esa materia prima que deseemos que se transforme en el lugar donde se está produciendo. ¿Ya? En ese sentido, se dan cuenta que es mejor y tiene mucho más sentido, ¿ya? No que las ciudades principales se llenen de gente. Vamos a decir, porque uno de los indicadores que vamos a ver más adelante, el que les comentaba, decía que el porcentaje de gente en zonas urbanas ha ido creciendo, pero claro que sí. ¿Cuáles son las zonas urbanas principales? Las ciudades, ¿no? ¿Y qué está pasando? La gente del campo se está viniendo acá, ¿ya? No sabemos en qué condiciones, ¿ya? Pero se está viniendo al campo, se está moviendo del campo a la ciudad. No esperamos eso. Debería haber otro indicador mejor que ese, que tiene que ver con el desarrollo productivo y el desarrollo económico, y decir, ¿cuántas zonas rurales teníamos en los últimos 10 años y se han transformado en zonas urbanas? Brutal, ¿lo ven? U otra cosa, de los municipios que teníamos, ¿cuántos de estos municipios eran eminentemente productores con actividad primaria? ¿Cuáles han subido a actividad secundaria? ¿Qué porcentaje? Genial. Ese tipo de indicadores muestran realmente un desarrollo de región. Pero si nos quedamos simplemente con el movimiento de gente de zona del campo a la zona urbana, no, se está moviendo simplemente la gente. ¿Sí? No sabemos si hay realmente producción y desarrollo económico en esos lugares. ¿Ya? Otra cosa en particular dice acá, ¿sí? Entre 1001 a 2000, y que el 50% de la población económicamente activa trabaje en actividades secundarias o terciarias. ¿Ya? Terciarias es un poco más difícil. ¿En qué consiste una actividad terciaria? A ver, coméntenme. ¿Han revisado? Brindan servicios en vez de manera. Directamente servicios, ¿sí? Servicios en forma masiva. ¿Ya? ¿Como cuáles, por ejemplo? Transporte. ¿Qué? Salud, ¿sí? Pero no estamos hablando simplemente de un centro de salud, que cualquier municipio puede tener su centrito de salud. Aquí, ¿cuántos establecimientos de salud tenemos? Más de 90 establecimientos de salud primaria, ¿no ve? Y tenemos varios hospitales de segundo nivel y tercer nivel. Lo mismo con educación, es otro servicio de educación. No solo tenemos una escuela para la ciudad de Sur, ¿cuántas tenemos? Masificadas, ¿no? Y no solo del sistema público, sino privado también. ¿Qué otra cosa más? Servicios, agua potable en cabecera, en ciudad, ¿sí? Energía eléctrica, ¿cómo que proporciona el servicio? Aunque no producimos directamente, no nos alimentamos de otras cuencas, pero a eso significa, a eso llegamos como servicios. ¿Ya? Entonces son un poco, se supone que es mucho más elaborado que una actividad secundaria directamente. Pero hablamos de población económicamente activa, ¿sí? En Bolivia, a partir de qué edad se considera, ¿sí?, a una población que puede estar dentro de este rango económicamente activa? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué edad se puede considerar una persona económicamente activa?
Busquen en Perú, buscaban en Perú para que hagamos una comparación más. ¿Sí? Porque aquí nos hemos captado en su momento, ¿ya? Y esto es vergonzoso para mí, ¿ya? De que la gente, ¿ya? Los niños pueden trabajar, ¿ya? Y nuestro expresidente ha dicho eso. En nuestro país hay niños que trabajan de 8 a 10 años, es población económicamente activa. Yo como avestruz quería hacer un hueco en el piso y meter mi cabeza. ¿Por qué? Ahí están los derechos de los niños. ¿Trabajan? Sí. Seremos conscientes de que en Bolivia hay niños que trabajan, que no deberían hacerlo, ¿sí? Y cómo el gobierno va a considerar a los niños parte de su población económicamente activa. Ay Dios, digo, pucha, ¿sí? Y jactándose más. ¿Y qué pasa de los derechos de los niños, de la protección que tenemos que darle a los niños? Yo no me puedo sentir orgulloso de que mis niños trabajen y menos de incorporarlos dentro de la producción económicamente activa. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo como gobierno? Pues estoy fomentando, en pocas palabras, que los niños trabajen en mi país. ¿Ya? Por necesidad lo harán. Ya diré, ya qué pena, pero algunos tienen que hacerlo. ¿Ya? Pero no los voy a considerar parte de la población económicamente activa por lo que hacen. Tengo que proteger a mis niños. ¿Ya? ¿Qué decía Esmeralda? En Bolivia se considera que la persona forma parte de la población económicamente activa desde los 14 años. Ya. Igual. Y antes, ¿sabían desde cuándo quería decir nuestro presidente? A ver, busquen, debe estar en las noticias nomás. De este es igual, 14 años. 14 años también en Perú, ya. Si no me equivoco, era a los 12 años o a los 10 años quería considerar en nuestro país, 10, dice, ¿sí? Vean, es como para taparse, ¿no? Y orgulloso, no, pues en nuestro país, desde los 10 años económicos. Para eso precisamente entran los gobiernos, para evitar el trabajo en los niños, para que tengan seguridad de tipo social, primero alimentaria, educacional. En vez de estar trabajando, lo ideal sería que estén estudiando. ¿No ve? Ya, entonces desde los 14 años, ¿sí? Más del 50% debería trabajar ¿en qué? En actividades de tipo secundaria o terciaria en el campo. Se dará esto medio verde, ¿no ve? Medio verde, en actividades secundarias o terciarias en el campo. No, eso exige realmente una transformación grande. Y esto es estructural. ¿Sí? Porque, a ver, en otras zonas, visualicen, ¿sí? Europa, váyanse a Europa, váyanse a Estados Unidos, ¿ya? ¿Tienen campo también, ¿ya? ¿Pero son consideradas zonas rurales? No. ¿Por qué? Porque tienen producción de tipo secundaria, ¿sí? Es decir, económica, digo, ¿qué se llama? Estas actividades de tipo secundaria, incluso terciarias. Van a otro país y chequen el acceso principalmente, ¿sí? A lugares en el campo, lo principal, y esto no es broma, ¿sí? Y no es demagogia. ¿Ya? Se consideran las carreteras las venas de un país, ¿sí? O las arterias de un país, sí. Lo primero que tendríamos que tener es acceso a todos los lugares, a municipios, y a esta altura ya de la evolución, toditas mínimamente asfaltadas, a cabecera de municipio o pavimentadas, ¿sí? A comunidades por lo menos empedradas, ¿sí? Para que haya buen acceso. Nos falta todavía, ¿no ve? ¿En vez de qué? Y muchos se rasgan las vestiduras y con razón, ¿ya? De que en vez de estar poniendo un estadio, ¿sí? O construir un estadio para una comunidad michi en el campo, ¿sí? Trabajar en acceso a esa comunidad carretera, pero una buena, ¿sí? Algunos de estas comunidades, cantones que tenemos, yo estoy hablando porque conozco todo el departamento de Chuquisaca, algunas de nuestras comunidades no tienen agua, pero tenían, ¿qué cosa? Su gran estadio ahí, ¿no es cierto? Su coliseo. ¿Para cuántas personas? Ni siquiera pues, entraban 1000 personas en ese su estadio.
y eran para 10.000 personas con césped sintético. ¿No ve? ¿Qué es eso? Es convencer a una persona, ¿sí? Y lamentablemente a veces nos dejamos convencer con ese tipo de actividades, de acciones que parecen grandes, ¿no es cierto?, para mi pueblito. Qué lindo ver este estadio en el pueblo, pero ¿de qué sirve si yo no tengo agua? ¿Sí? Si yo no tengo un buen camino para llevar. Y no es que esté hablando, estaría cualquier otro gobierno de turno, diría lo mismo, ¿sí?, respecto a las cosas que pueden hacer. ¿Ya? En ese sentido, vuelvo, hay que tomar en cuenta muchísimo entonces, ¿qué cosa? Las actividades que se puedan desarrollar cambien de ser zonas rurales a ser zonas urbanas. ¿Qué otras se consideran también zonas urbanas? Centros turísticos con más de 250 viviendas. Ejemplo de esto, centros turísticos que tengan más de 250 viviendas. ¿Solo de aquí? No, nacional. ¿Ya? ¿Tiene más de 250 viviendas? Sí, es un centro turístico. ¿Ya? ¿Qué otras? ¿Qué otras? Incluso privadas. Samaipata. ¿Sí? ¿Podrá ser? ¿Tiene más de 250? Sí. Uyuni. También, ¿no ve? Coroico. Y voy a hablar de particularmente uno de los lugares más grandes que tiene, ¿sí?, que es un resort, lo deben conocer. ¿Sí? Un Coroico es uno de los más grandes, no casas, ¿sí?, pero tiene cabañas, tiene departamentos para más de 250 personas, de hecho. ¿Sí? Entonces, a estas también se les hace valor. Actividades económicas, hemos dicho, acá predominan las del sector terciario o secundario, ¿sí?, en las zonas urbanas, deberían predominar. Por otro lado, las zonas rurales, ¿a cuáles vamos a considerar? Asentamientos o aldeas cuya población fluctúa entre 301 a 1.000 personas directamente, esa es una zona rural, entre 301 a 1.000 personas, o entre 1.001 y 2.000, pero que la mayor parte, más del 50%, tenga actividades de qué tipo? Primaria, en este caso. ¿Qué otras más son zonas rurales? Caseríos, asentamientos mineros, fundos, estancias, haciendas, parcelas, comunidades indígenas, comunidades agrícolas, campamentos, viviendas rurales no clasificadas. ¿Cuáles predominan en este sector? Entonces hemos dicho, dentro de las actividades económicas, las primarias. ¿Están? Perfecto. Nos habíamos acostumbrado a ver esto, ¿no? Zona rural es un campo, ¿sí?, de esa forma. Y zona urbana, ciudad. ¿Ya? Ahora tenemos que transformar ese pensamiento. Ya saben, ¿sí?, ya van a poder decir si visitan a un lugar, a alguna localidad, ¿no? Por las características que tiene, puede ser una zona urbana. Denme ejemplo de en el departamento o en otros lugares que no sean capitales de departamento, ¿ya?, que sean consideradas zonas urbanas por la producción que tienen, secundaria o terciaria. Aquí en Chuquisaca, o en otros departamentos, si son los departamentos, bueno. ¿Qué producen? Naranjas, primarias, ¿no ves? O tienen algún tipo de industria. ¿De qué? Ya, tendríamos que checar y hacer una valoración de qué porcentaje de las personas trabajan en esas industrias de procesamiento de la materia prima. Ya podría decir, no te digo que no, ya tendríamos que ver realmente. ¿Sí? ¿Cuál más? Liberal. Los proyectos de la castaña, ¿no? Ajá. De la empresa que hace, digamos, aceite o jabón, también en la comunidad de Michuco, Ajá. que es la que le ha dicho que tiene más de 50 viviendas. Hay una empresa que, digamos, transforma el llano de plátano a harina de plátano, que
estamos mencionando, porque para catalogar, Río Grande de por sí ya es una ciudad, ¿no ves? ¿Por qué? Porque de hecho que tiene más de 5.000 habitantes en su cabecera. Ahora estamos dando ejemplos simplemente de algunos municipios que tienen producción o actividad de tipo secundario. Claro, ejemplo este, muy bien. Acá, Montero, ¿ya? Montero de por sí es una ciudad, ¿no ve? ¿Por qué? Por la cantidad de gente. Ya no necesitamos ver la actividad secundaria ahí porque tiene miles de individuos. ¿Pero qué actividad tiene? Otro productor también es la colonia japonesa de San Juan. Ya, Productora de arroz. Productora de arroz. Ya. Eso es más agro, ¿no? Pero, ¿Se industrializa de qué forma? ellos, bueno, comercian, o hay una empresa que se encarga de exportar lo que es el arroz a las fábricas. Sí, está bien, yo he trabajado por ahí. ¿Por dónde trabajaba? De Montero más adentro, hay una colonia japonesa. Mira, entraba por era difícil, les comento, ¿sí? Entraban al pueblito de esta colonia japonesa y era totalmente distinto a los pueblitos que nosotros solemos ver. Totalmente distinto, porque está poblado precisamente de mucha gente de Japón, ¿no ven? Son colonias de nipones. ¿Ya? Totalmente distinto a lo que manejamos en nuestros pueblitos. Ya, no está mal, podría ser industria, pero que agarran el producto y lo embolsan al final, ¿no? Pero es industria también. ¿Ya? Acá, en Chuquisaca, a ver los chuquisaqueños. Camargo, ¿qué cosa? Vino, cingani, ¿no es cierto? Vinagre, ¿sí? Es industria. Y ahí se hace harto en Camargo. ¿Ya? ¿En qué otros municipios tenemos industrias que conozcan? O fábricas. En Villavesa también hacen mermelada y vino. Ajá. Vino sin carne. Sí, Pero me cae. pero la magnitud, diremos también, ¿sí? Y son riquísimos. ¿Sí? Yo me lo traen a veces sin ganas de Villavesa. Pero la producción en cantidad de fábricas grandes no hay mucho. En Camargo sí, grandes, ¿sí? Que hacen competencia con algunas empresas vitivinícolas de Tarija, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿qué otras fábricas o empresas en otros municipios? Si se dan cuenta, no hay mucho. En Sudán es que hay. ¿No saben? ¿Pero funciona? El gran dilema, esos son los elefantes blancos también, ¿no ven? Tenemos una fábrica que produce, ¿qué cosa? Envases de vidrio. Tranquilamente podríamos vender esos envases a las embotelladoras, que algunas siguen utilizando, pero está ahí. Cuando no cumple su cometido, no tiene mucho sentido que esté. Ahí tengo fábrica en Sudán, pero a las ventas, ¿cuánto producen? ¿Sí? ¿O será simplemente para qué? Para pagar a los usuarios, o digo a los trabajadores de la empresa. ¿Ya? Entonces vayamos pensando en eso, ¿ya? Para que nos demos cuenta de las transformaciones que puede sufrir un determinado territorio. ¿Cuántas fábricas tienen que ser? No es que sean cuántas, si te das cuenta, no es decir cuántas son, sino qué es. No es decir cuántas fábricas son, sino que para que consideremos que se está transformando en una zona urbana, más del 50%, ¿sí? Más del 50% de la población económicamente activa debería trabajar en qué? En ese tipo de actividades de tipo secundario. Es difícil como una sola, ¿lo ves? Entonces, no te dice cuánto. Imagínate una fábrica grande que se instale y que mucha gente, más del 50% de esa población, trabaja ahí, listo, ya está con una nomás. Pero si es una fábrica o un emprendimiento no tan grande, industrial, no tan grande, por ahí no va a agarrar mucha gente que va a trabajar en esa fábrica, me dejo entender, y por ahí necesitaríamos por eso más. ¿Me dejo entender? ¿Sí? No, simplemente antes que nos vayamos. En el 50 la población urbana en Bolivia solo llegaba a ¿cuánto? Al 26.20%. La rural al 73.8% en 1950. Para el 92 en áreas urbanas vivían el 57.55%, más de la mitad ya
para el 92 y un 42.45% en las rurales. Según el censo del 2001, en Bolivia se contabilizó una población de 8 millones ya, y de los cuales el 62% ya vivía en áreas urbanas, mientras que el 37.8% en el área rural. ¿Habrá habido transformación de su zona rural a urbana? No. ¿Sí? Ha habido movimiento de gente de la zona rural a la zona considerada urbana y la que estamos acostumbrados, ciudad capital del departamento. A ver. Según el censo del 2012, el 67% era